Taiwán se prepara para la guerra. Sus fuerzas armadas se entrenan para una situación que esperan que nunca ocurra, una invasión china desde el mar. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, visita a las tropas en persona. Queremos mostrar al mundo nuestra determinación y esfuerzos para proteger a nuestro país. Taiwán tiene razones para preocuparse. Solo una franja de mar lo separa de su poderoso vecino. Este año, aviones de guerra chinos han invadido repetidas veces lo que Taipei considera su espacio aéreo, explorando y provocando hasta ser interceptados por cazas taiwaneses. En el mar, los buques de guerra chinos aumentan la sensación de amenaza constante. Taiwán lleva más de 70 años viviendo con esa amenaza que ahora alcanza una nueva dimensión. El mundo debe prestar atención. Desde que Xi Jinping es presidente de China, el gigante asiático no ha cesado de mostrar al mundo su músculo militar. Y no solo en el desfile militar por el 70 aniversario de la República Popular. Este año, en la montañosa frontera de China con India, una súbita escalada de tensión entre tropas chinas e indias dejó decenas de muertos. El ministro de Defensa chino publicó imágenes de sus tropas entrenando en el Tíbet. El mensaje parecía ser: estamos preparados para todo. Las relaciones con Estados Unidos semejan una nueva guerra fría, con Donald Trump y Xi Jinping enfrentados sobre numerosos temas. Dentro de sus fronteras, en el noroeste, China hace oídos sordos a las condenas internacionales por la existencia de campos de reeducación y la represión contra la minoría uigur. Y desde que comenzaron las protestas en Hong Kong el pasado año, China ha apostado por la mano dura para controlar de forma directa la antigua colonia británica. Este verano, numerosos opositores al régimen fueron detenidos tras imponer China una nueva ley de seguridad nacional que despoja a Hong Kong de muchas de sus libertades. La ofensiva en Hong Kong es lo que más asusta a Taiwán. China sostiene que esta isla autónoma y democrática al sureste de sus costas es una provincia suya, un lugar que también debería estar bajo su control. Y el caso es que China dice que se reserva el derecho de tomar Taiwán por la fuerza. En un discurso el año pasado, el presidente Xi Jinping se expresaba así: No prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. La gente está cada vez más preocupada en Taiwán. Creo que China está en plena expansión. Es una amenaza muy real. Y por tanto, Taiwán se está preparando también muy en serio. Lo que está pasando ahora mismo en Hong Kong nos enseña que tenemos que defender mejor nuestra democracia. Entre 2020 y 2030 será el periodo más peligroso en lo que se refiere a un conflicto con China por esos territorios en disputa. Y como veremos, no se puede confiar en que Taiwán vaya a recibir ayuda si China ataca. En este reportaje nos preguntamos, ¿qué ocurriría en tal caso? Examinaremos 3 supuestos, siguiendo a expertos que llevan años estudiando estos riesgos. Supuestos como que China socave las defensas de Taiwán, que se anexione una isla periférica al estilo de lo sucedido en Crimea, o el escenario más peligroso, la invasión total. Esto no solo sería un desastre para Taiwán, sino que pondría a China y Estados Unidos al borde de una guerra que cambiaría el mundo. Todo lo que pasa en este supuesto implica el riesgo de una potencial guerra nuclear, que es a donde esto nos puede llevar. Algunas de las cosas que vamos a ver y escuchar son alarmantes. Pero si algo aprendimos este año es que las pesadillas pueden hacerse realidad y es mejor estar preparados. Los europeos tienen que comenzar a prepararse para esta contingencia y definir cómo actuar. Pero antes de analizar esos supuestos, nos hacemos 2 preguntas importantes. ¿Por qué China quiere hacerse con Taiwán? Y antes de nada, ¿qué es Taiwán?
Parece una pregunta sencilla, pero Taiwán no es un lugar cualquiera. No hay otro igual en el mundo. Nos remontamos a 1949, cuando la isla se llamaba Formosa. In the heart of the China Sea is Formosa, once the home of Asiatic pirates and headhunters. It is a hot, mountainous, leaf-shaped island about the size of Massachusetts and Connecticut combined. En 1949, la Guerra Civil China, que duró más de 2 décadas, terminaba con un cese no oficial de las hostilidades. La China continental quedaba bajo control de los vencedores, los comunistas de Mao Zedong. Los nacionalistas chinos, liderados por Chiang Kai-shek, se refugiaban en Taiwán. From Formosa, Chiang hopes to launch the attack that will drive out the communists. Chiang Kai-shek contaba con el apoyo de Estados Unidos, pero su sueño de reconquistar China resultó ser ilusorio. Con la Guerra Fría, el conflicto quedó en punto muerto. Pero en todo momento, tanto Chiang como Mao insistían en que solo había una China que ellos gobernaban. Chiang Kai-shek era un ferviente anticomunista y un antidemócrata. Hasta su muerte en 1975 mantuvo en Taiwán un régimen autoritario militar. Fue Lee Teng-hui quien culminó la democratización de Taiwán, iniciada a mediados de los años 80. La comunidad internacional y muchos aquí en Taiwán ven a Lee Teng-hui como el padre de la democracia moderna de Taiwán. Es un personaje clave que, paso a paso, fue instaurando la democracia desde principios de los 90 hasta 1996, cuando convocó las primeras elecciones democráticas en la historia de Taiwán. Las ganó con un holgado margen y continuó consolidando todas las instituciones democráticas de Taiwán. Las reformas de Lee fueron un cambio histórico para Taiwán. Desde entonces, la isla hizo enormes avances económicos y hoy es una sociedad abierta, democrática y dinámica de casi 24 millones de habitantes. La relación con China ha sido uno de los grandes frentes de la política democrática de Taiwán. De 2008 a 2016, el entonces presidente Ma Ying-jeou inició un acercamiento a la República Popular China con un reforzamiento de los lazos comerciales, pero se encontró con un fuerte rechazo. En 2014, las protestas estudiantiles, denominadas Movimiento Girasol, acusaron a Ma Ying-jeou de ir demasiado lejos con su gran acuerdo de libre comercio con China. La gente temía que Taipei se volviese demasiado dependiente de Pekín. 2 años más tarde, el opositor Partido Progresista Democrático ganaba las elecciones. Tsai Ing-wen se convertía en la primera presidenta mujer de Taiwán, una líder crítica con China y defensora de la identidad taiwanesa. Taiwán es una democracia y un país libre. La mayor cualidad de este país es que cada persona tiene derecho a ser quien es. Joseph Wu es el ministro de Exteriores de su gobierno. En Taipei recibió a Deutsche Welle. Deben comprender que Taiwán no está gobernada por China. Elegimos democráticamente a nuestro gobierno y a nuestra presidenta. Tenemos un ministro de Asuntos Exteriores que trata con la comunidad internacional. Taiwán no está gobernada por China. Taiwán no es una parte de la República Popular China. Es un hecho. Palabras que no gustan en Pekín. Hablamos con Wang Huiyao, que dirige un laboratorio de ideas afín al gobierno chino. Buscan separarse más de China. Muchas de las cosas que hace la administración actual no son buenas para las relaciones entre ambas partes. Pero la opinión pública en Taiwán parece moverse en la misma dirección que la política de Tsai. Cada vez menos personas se identifican con sus raíces chinas. Según una encuesta de mayo de 2020 del Centro de Investigaciones Pew, el número y porcentaje de personas que se identifican como taiwaneses alcanzó su máximo histórico
mientras que el número de gente que se identifica como china sigue descendiendo. Creo que esto refleja las crecientes diferencias generacionales entre los jóvenes, que ven más importante mantener su identidad taiwanesa, y los mayores, que todavía sienten que una parte importante de su vida tiene una profunda conexión con China. Mientras tanto, la economía de Taiwán sigue floreciendo. Su sector de alta tecnología acoge, por ejemplo, a la empresa TSMC, el fabricante de chips de silicio más avanzado del mundo. La eficaz respuesta de Taiwán ante la pandemia de COVID-19 se ha ganado la admiración internacional. Y en 2019, Taiwán se convirtió en el primer país asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sería lógico pensar que Taiwán es un aliado natural para las democracias occidentales, pero nada más lejos. Solo 15 países, muchos de ellos diminutos, reconocen a la República de China, más conocida como Taiwán. El resto ha ido pasando a reconocer a la República Popular China. Incluso en Europa, hogar de tantas democracias, Reino Unido dejó de reconocer a Taiwán en 1950. Francia lo hizo en 1964 y Alemania en 1972. El único país europeo que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Taiwán es el Vaticano, un país de 825 habitantes. Si pensamos en qué tipo de lugar es Taiwán, es un lugar con una democracia dinámica y una superpotencia tecnológica. Janka Oertel es experta en China del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Es un país que podría desempeñar un papel sustancial en el sistema global, muy cercano al que ocupa Europa. Sorprende que nuestras relaciones no sean todo lo cercanas que podrían ser. Pero todo intento de acercarse a Taiwán por parte de los países europeos se topa con un fuerte rechazo de China. Durante la reciente visita de un grupo de parlamentarios checos a Taiwán, el ministro de Exteriores chino amenazó al líder de la delegación con que pagaría un alto precio. Es una intromisión en los asuntos internos chinos y exige una respuesta adecuada de China. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es parte del territorio chino. Ese es el consenso aceptado en el mundo. La influencia china hace que Taiwán no tenga representación en instituciones globales clave como la ONU o la OMS, lo que ha sido especialmente frustrante ante la pandemia del coronavirus. El gobierno chino ha sido capaz de movilizar a sus aliados en la comunidad internacional para bloquear la participación de Taiwán, sin importar cuántos países afines sí apoyaban a Taiwán. Creemos que no es justo boicotear o excluir al pueblo taiwanés de esas organizaciones internacionales. El aislamiento diplomático de Taiwán aumentó profundamente en 1979, cuando el presidente estadounidense Jimmy Carter recibió a Deng Xiaoping en la Casa Blanca y pasó su reconocimiento diplomático de Taipei a Pekín. Estados Unidos no abandonó a Taiwán completamente. Suavizó el giro con promesas sobre defensa, pero promesas poco sólidas. Una era que Estados Unidos proveería de armas y servicios defensivos a Taiwán, pero sin especificar qué se entiende por defensivo. Bonnie Gleiser es experta en Taiwán y China del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos. La segunda es que Estados Unidos mantendrá su capacidad militar en el Pacífico Occidental para evitar la intimidación y coerción contra Taiwán. Pero esto no implica un compromiso de defender a Taiwán en caso de ataque. Es decir, que Estados Unidos solo es aliado de Taiwán a medias. Durante décadas vendió enormes cantidades de armas a Taipei, ventas que han aumentado durante la presidencia de Trump.
Estados Unidos parece estar más comprometido que nunca con la paz y la estabilidad en esta región. Normalizó la venta de armas con Taiwán, de forma que cada vez que tenemos una petición, la estudian y generalmente la suministran a Taiwán una vez estudiada. Es un intercambio bastante estable, lo cual apreciamos mucho. Pero con el tiempo China se ha hecho enormemente poderosa, como demuestra con orgullo en las calles de Pekín y en consecuencia más amenazante para Taiwán, cuyo ejército es diminuto en comparación. Además, Taiwán tampoco tendría suficientes reclutas. Con videos como este, las Fuerzas Armadas taiwanesas intentan atraer a los jóvenes, pero están teniendo muchos problemas para reclutar suficientes soldados. Así está Taiwán en 2020. Una historia de éxito en muchos sentidos, pero a la vez muy vulnerable con respecto a China. Pasemos a la siguiente cuestión. ¿Por qué querría Pekín tomar a Taiwán? En 2015, unas imágenes borrosas de los medios estatales chinos comenzaron a circular por el mundo. Mostraban maniobras militares supuestamente en una remota base en el desierto, pero llamó la atención el edificio que se ve al fondo en algunas tomas y que resulta muy familiar a los taiwaneses. Parecía una copia del Palacio Presidencial en Taipei, el símbolo del gobierno de Taiwán. Las imágenes satelitales confirmaban el parecido. Taiwán elevó una protesta oficial. Pekín la rechazó aduciendo que eran ejercicios rutinarios. Y sin embargo, no hay nada de nuevo en el deseo de China de tomar el control de Taiwán. Para entenderlo, nos remontamos una vez más a la Guerra Civil China. Como vimos, tanto Mao Zedong como Chiang Kai-shek sostenían que solo había una China y que ellos eran sus líderes. Y aún hoy el principio de que hay una sola China sigue siendo sagrado en Pekín. Comparten una historia, un idioma, una cultura, un origen, solo que el sistema es algo distinto. Desde la perspectiva de Pekín, tras la devolución de la soberanía de Hong Kong a China en 1997, Taiwán es la pieza que falta para la reunificación de una gran China que deje atrás las cicatrices de la historia. En los últimos 100 o 200 años, China ha sufrido bajo poderes extranjeros y ha sido humillada por muchas potencias occidentales. Creo que es importante para China mantenerse como un país unificado, sobre todo ahora que es más próspera y desarrollada económicamente. Y creo que la gente puede participar de los beneficios de una gran China unificada con el continente. Pero no es una mera cuestión de nacionalismo e identidad. La posición de Taiwán en la llamada primera cadena de islas que rodea el sureste chino la convierte en un punto de importancia estratégica. Controlarla mermaría radicalmente el poder actual de Estados Unidos en la región. Y si Taiwán cayera, si fuera ocupada por el ejército chino, el analista Ian Easton estudió estas cuestiones estratégicas en su libro La amenaza de la invasión china. Eso haría casi imposible la defensa de nuestra red de aliados en el Pacífico Asiático. ¿Cómo defenderíamos a Japón de un bloqueo? ¿Cómo defenderíamos a Corea del Sur o a Filipinas? Porque si China está en Taiwán, pueden ser invadidos desde ahí en cualquier momento. A la vez, controlar Taiwán sería clave para reforzar la propia defensa china. Sería terrible para China que algún otro país tuviese fuerzas en Taiwán, pues tendrían una base desde la que desplegar sus fuerzas contra China. Este es el mayor temor de China.
Ahora, si los chinos ocupasen Taiwán, les serviría para desplegar sus fuerzas y evitar intervenciones de fuerzas extranjeras, en especial de Estados Unidos. En 2005, China convirtió este anhelo en ley. La Asamblea Popular Nacional aprobó la ley antisecesionista, en virtud de la cual reunificar la patria es obligación sagrada del pueblo chino, incluyendo a los compatriotas taiwaneses. Fue aprobada con 2.896 votos a favor y 0 en contra. El gobierno chino aprobó esa ley porque este es un tema muy serio para ellos. Y detrás de esta ley de la Asamblea Popular está la voluntad de 1.300 o 1.400 millones de personas que no tolerarían una secesión. La ley contempla la posibilidad de una solución al estilo hongkonés, un país, dos sistemas. China celebraría la idea de un país, dos sistemas. China permitiría a Taiwán regir su economía y tener un sistema libre capitalista sin influencia de China. Mientras la soberanía se mantenga dentro del sistema de una única China, el sistema de Taiwán podría seguir existiendo sin cambios. Pero la experiencia reciente de Hong Kong alimenta serias dudas sobre la doctrina un país, dos sistemas. Y con Xi Jinping la amenaza de recurrir a la fuerza es muy real, como hemos visto. No prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de emplear todas las medidas necesarias. El último Congreso Popular Nacional solo hizo esta amenaza aún más explícita. Creo que envió una señal de que China quiere una reunificación pacífica, pero ¿quién sabe? Esta ambigüedad del discurso chino y la propia ley contra la secesión deja mucho espacio a la especulación. Las líneas rojas de China no están claras, pero lo más importante en estas circunstancias es algo que está abierto y es la ley antisecesión. Viene a decir que si Taiwán, tras cierto tiempo, no acepta la unificación pacífica, se empleará la fuerza para lograrlo. Esto es lo realmente preocupante. Y con cada año que pasa, aumenta el poderío militar chino, con inversiones en el tipo de armas que mejor servirían para invadir Taiwán y para disuadir o repeler los intentos estadounidenses de evitarlo. James Fanell fue director de inteligencia de la Flota del Pacífico de Estados Unidos hasta 2019. Durante su carrera, observó cómo crecía la fuerza naval china. En aquellos tiempos, la Marina china tenía un puñado de buques que vigilábamos desde la Flota del Norte, pero nada preocupante. Ahora, 30 años después, es mayor que la estadounidense en número de buques. Y ciertamente, están superando a la Marina estadounidense del Pacífico Occidental y a la séptima flota en la que serví. En los últimos 5 años, han estado produciendo 5 veces más buques por año que Estados Unidos. Entre ellos se encuentran 2 portaaviones y muchos barcos anfibios necesarios en una posible toma de Taiwán. Y China también lleva ventaja en misiles diseñados para destruir precisamente el tipo de barcos que Estados Unidos podría enviar para defender Taiwán. Invirtieron mucho tiempo y energía en convertirse en los líderes mundiales en la tecnología de misiles de crucero antibuque, como el YJ-18, que con un alcance de 300 kilómetros supera de largo todo lo que tiene Estados Unidos. Es supersónico y tiene capacidades de maniobra High-G que pueden vencer a sistemas defensivos, sistemas de armamento de proximidad. Y los han fabricado en cantidad. En resumen, el poderío militar chino no solo supera al de Taiwán, también es un serio rival para Estados Unidos en el Pacífico. Hace 5 años, Estados Unidos podía defender a Taiwán mejor que hoy.
Y con el equilibrio de poderes inclinándose del lado chino, la posibilidad de que actúe parece más cercana. James Fanell cree que existe un plazo histórico, el centenario de la China comunista en 2049. Creo que quien sea líder de la República Popular China el 1 de octubre de 2049 se plantará frente a la ciudad prohibida para dirigirse al pueblo chino, más de 1.000 millones de personas, y les dirá que se ha alcanzado la reunificación de China, que el país está restaurado y completo y que se ha borrado la vergüenza de un siglo de humillaciones. Fanell cree que para llegar a tiempo a esa fecha, la invasión tendría que producirse en la próxima década. Mi teoría es que si el mundo necesita 20 años para olvidar cualquier cosa, tienes que situarte en 2049 y contar hacia atrás, y llegas a 2030. Por eso creo que nos encontramos en la década crítica. En mi opinión, entre 2020 y 2030 se abre el periodo más peligroso en lo que respecta a un posible conflicto con China por estos territorios en disputa. Así que China tiene la motivación, y cada vez más también los medios, para actuar militarmente contra Taiwán. ¿Qué podría hacer China? En la segunda parte de este reportaje examinaremos 3 escenarios. Deteriorar la postura de Taiwán con medios militares e híbridos. Atacan a Taiwán constantemente con ataques cibernéticos, con desinformación y por supuesto espionaje. Creo que en Pekín esperan que el sistema taiwanés termine desmoronándose. Segundo supuesto, la táctica rusa en Crimea inspira una oscura anexión de islas periféricas. Si Rusia tuvo sus hombres de verde, aquí los llamarían hombres de azul. Crea un complejo dilema para los marines y las tropas desplegadas en Kinmen. ¿Disparan o no? Y si lo hacen, ¿en qué momento empezar? Y el tercer escenario, la invasión total. Comenzaría primero con una campaña de ataque conjunto, con el lanzamiento de estos misiles. Y no sería un misil por cada instalación en Taiwán, sino 4 o 5, quizá 10, para asegurarse de que todas las posiciones defensivas taiwanesas sean atacadas, todos los aeropuertos bombardeados y todos los puertos inutilizados. Y algunas voces advierten de que estos peligros podrían llegar antes de lo que pensamos. Si nos fijamos en la situación interna de China en la actualidad, con la economía afectada por la COVID-19, los líderes autoritarios chinos podrían hacer de Taiwán su chivo expiatorio. Por eso en Taiwán tenemos que estar doblemente preocupados por el posible uso de la fuerza contra nosotros. Todo esto lo veremos en la segunda parte de Taiwán, siguiente objetivo de China.